Em, bueno, primero plantearnos el hecho de que cuando hablamos de aborto hablamos de un montón de cosas. Creo que a todos nos motiva principalmente el tema de la vida de una persona a la cual están claramente asesinando, pero más allá de que tenemos el fundamento en el derecho, tenemos el fundamento en la biología, tenemos el fundamento en las experiencias internacionales, el drama del aborto es mucho más complejo, porque si bien en el 2018 lo dijimos bien, era un salvemos las dos vidas, había dos personas, había también una mujer, no podemos dejar de olvidar que existe un trasfondo político importante, existe un trasfondo económico claramente muy ligado, y una realidad social. Y también creo que viendo la cuarentena está bueno tener esto en cuenta porque muchas veces cuando hablamos de aborto, digo, en el 2018 teníamos en claro algunos, tal vez no todos, que había préstamos, había crédito financiero internacional que venía a la Argentina gracias al tratamiento de la legalización del aborto. Y el día de hoy, que la Argentina está tapadísima de deudas con un contexto de crisis económico tremendo, creo que es bueno recordar eso, porque también nos va a sentar las bases para tratar de analizar o tratar de prever cómo va a ser el futuro de este debate, si se da finalmente este año o no, si vuelve los años si va a volver en los años próximos, ¿no? Además, personalmente yo creo que va a seguir. Eh, por un lado, bueno, como seguramente algunos ya lo sabrán, esto de es un negocio, ¿no? No es una revolución, es un negocio totalmente rentado. Por decir algunos datos, porque me parece que tal vez si no suena muy conspiranoico, pero esas son cosas tipo, fácilmente chequeables con Google, ¿no? El 89, mejor dicho, el 62% de los expositores pro aborto en la Cámara de Diputados tenían vínculo financiero, directo o indirecto, con las organizaciones que promueven la legalización del aborto y que además promueven el aborto clandestino en el mundo durante el debate del 2018, ¿no? Y en la Cámara de Senadores ese porcentaje fue del 89%. Y esto es, digamos, muy fácil de chequear cuando hablamos de científicos, que fácilmente podés ver de dónde viene la beca, de dónde vino el subsidio para hacer determinado estudio, eh, dónde trabajan, pero si después nos meten en otros actores sociales que la verdad es que tuvieron un montón de peso, como pueden ser, no sé, periodistas, actrices, conductores de televisión, digamos, influenciadores culturales, gente que forma la opinión pública, ahí se vuelve un poco más difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina no tenemos ninguna ley que exija, por ejemplo, transparencia para ver dónde reciben los fondos, incluso cuando son cosas casi te diría que vinculadas al Estado. Digamos, no hay un control real de eso, mucho menos para nosotros. Casi que ni responden hoy lo que son los pedidos de informe, ¿no? Eh, pero bueno, y eso es solamente como la punta del iceberg. Es para decir, bueno, esto está, ¿por qué todo el mundo, a pesar de que a nosotros nos parecía que eran personas de lo más variadas, que representaban a toda la sociedad, venían del mismo lugar? Por un lado es alentador y decimos, bueno, no toda la sociedad cree que la legalización del aborto es la solución, o por lo menos no es un 50-50, y eso ya es un alivio porque tenemos una decadencia moral importante actualmente, pero sí nos marca que hay sectores, hay presiones internacionales importantes para legalizar el aborto. No es coincidencia que en la Argentina se haya dado el debate y después el mismo debate exportado con exactamente los mismos reclamos se haya dado en otros países de Latinoamérica. Y de hecho actualmente vamos a tener que debatir el tema de vuelta en la Argentina sobre la legalización del aborto, y sabemos que Latinoamérica nos está mirando, que está pendiente, que a pesar de la crisis de la cuarentena y que, por ejemplo, Colombia tiene que volver a debatir el tema, nos está mirando porque en ciertos puntos en la Argentina marca el rumbo, ¿no? Si Argentina puede, el resto de los países de Latinoamérica también pueden. Y si Argentina cae, y bueno, ya es una alarma porque cayeron. Mejor dicho, caímos, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, un dato interesante que encontré, que recuerdo del principio de la cuarentena, no sé, tal vez algunos se acuerden que nosotros recibimos un préstamo apenas iniciaba del Banco Mundial de unos cuantos millones, creo que era 30 millones, eh, para los desastres que pudiera ocasionar supuestamente el COVID o la pandemia en la sociedad. Cuando nosotros revisamos de dónde venía
digamos, cómo estaba caratulado el préstamo en la página del Banco Mundial, encontramos que no era por alguna cuestión sanitaria, como los medios de comunicación lo vendían, sino que estaba bajo la categoría de desarrollo humano y género. Y uno de los ítems era garantizar la salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva es, dentro de un montón de cosas, también el aborto. Y el aborto inducido. Y no es casualidad que en las salitas haya faltado, no sé, insumos para los pacientes diabéticos, hayan faltado vacunas, hayan faltado, no sé, las cosas más básicas, los barbijos, y ese drama lo vivimos, los guantes, pero ojo, los métodos anticonceptivos, el misoprostol y todo lo que fuera necesario para garantizar los abortos estaba. De hecho, con una persona que está por acá en la charla, en los primeros días de la cuarentena intentamos llamar a la ciudad a ver si yo quisiera realizarme una ILE, cuánto tiempo tardaron. En menos de 24 horas me contactaron. En cambio, sabemos que, por ejemplo, los pacientes venga a decir a nosotros que, así lo vemos, ¿no? Que no es una prioridad hoy en la Argentina en la situación en la que está, pero más que nunca en la situación en la que está, hoy sigue siendo una prioridad, porque de eso depende, por ejemplo, la cantidad de crédito que va a recibir de afuera. Una legalización del aborto, ayer lo decíamos, podría suponer, por ejemplo, para la Argentina de pronto solucionar los problemas económicos, porque entraría mucho crédito, planes sociales, lo mismo que siempre, que ya sabemos que ha hecho el kirchnerismo, en un contexto de un dólar de casi 200 pesos. Entonces, la realidad es que tenemos esa circunstancia de esa situación de aborto actualmente, en cuanto a lo que es político. Pero también tenemos claramente un negocio del aborto, porque sabemos que en todos los países donde se ha legalizado el aborto aumenta, que un aborto en los Estados Unidos, con estas mismas clínicas, con esta misma red de clínicas, ¿no? La filial norteamericana de la IPPF la cobra en el primer trimestre unos $1.500. Así que imaginémonos en una Argentina que debe tener unos abortos reales, están estimados por el doctor Elarcoche en 47.000 abortos en el año 2007. Podría ser una cifra un poquito más grande, un poquito más chica. Claramente está lejos del medio millón y está mucho más cercano a las 36.000, 36, sí, 36 o 39.000 internaciones. Creo que en el 2016 fueron 36.000 internaciones por complicaciones de aborto, que contemplan los abortos inducidos y los abortos espontáneos. Entonces, en ese contexto en el cual claramente aumenta, en el que vemos, por ejemplo, la experiencia de Uruguay, donde arrancaron en un primer año de la legalización del aborto con 7.100 abortos y solamente un año después aumentó, 2 años después aumentó en un 50%. ¿Cuál es el destino que le depara a la Argentina en un país que tiene, no sé, 700.000 nacimientos por año, que tiene una tasa de natalidad, una tasa de recambio poblacional altísima, donde tenemos las mayores tasas de fertilidad de la región, sobre todo en lo que son mujeres jóvenes? Entonces, ¿cómo afectaría también esta situación, que claramente lo vemos como negocio, vemos que también se han vendido partes, por ejemplo, en Estados Unidos, de los niños abortados, digamos, nada se desperdicia porque es un insumo que, el feto es un insumo que se gana dinero al matarlo, se gana dinero con lo que ya está muerto, se gana dinero con absolutamente todo, se gana dinero después si queda llegar a quedar infértil la mujer con los tratamientos de fertilización asistida. ¿Cómo afecta esto al futuro de nuestro país? Porque creo que lo que nos molesta hoy, ¿no? De esta situación política, lo que nos llama un montón de jóvenes a participar, es la posibilidad de cambiar ese futuro. Y muchas veces creo que lo dejamos completamente de lado, pero no es una metáfora cuando decimos que con el aborto se termina el futuro del país, porque la realidad es que un país sin chicos es un país claramente destinado a la extinción, no solamente por pasar la cultura, por no tener que depender de la inmigración como lo hace Alemania solamente para crecer, sino porque se acaba algo tan sencillo como aquellos que van a sostener a los jubilados. ¿Qué va a pasar con las políticas previsionales si no hay quienes trabajen para mantener a los que ya trabajaron? ¿Qué va a pasar con el recurso humano necesario para aumentar el PBI? ¿Qué va a digamos, el tema del aborto es tan importante que repercute hasta en la cosa más mínima.
Entonces, me parece que es importante tener en cuenta todo este contexto. Me encantaría desarrollárselos más, pero creo que cada aspecto es tan rico que llevaría, no sé, 1 o 2 horas solamente de algún tema chiquito, pero claramente los invito no solamente a escuchar las charlas, sino a tratar de formarse un poco más en esto, a tratar de entenderlo, porque de eso se trata al fin y al cabo un poco la política, ¿no? No es solamente que nos convertimos en abortólogos y nos dedicamos a pelear por Twitter con cosas que repetimos de los videos de Agustín Laje, que la verdad es que hace un aporte valiosísimo, pero no nos podemos quedar ahí, y él mismo lo dice, ¿no? Tenemos que ir más allá, tenemos que investigar y además tenemos que hacer las conexiones necesarias. El aborto, de hecho, muchas veces hoy cuando se habla de aborto, sobre todo de cara a una próxima elección el año que viene, pareciera no ser el tema prioritario, pareciera ser que, o sea, por un lado tenemos el hecho de decir nos tenemos que poner de acuerdo en las cosas mínimas y vamos a negociar, eh, y entonces ahí aparece si tenemos las diferencias entre este sector que es, digamos, antiprogresista, de los que están a favor del aborto, los que están en contra, los que les da igual, los que creen que es una bomba de humo. Eh, pero, pero no solamente por la aberración que significa matar a un humano, por la aberración que implica esta solución en la cual la gente es descartable, y entonces si es descartable en el aborto, puede ser descartable en la pobreza, puede ser descartable en las jubilaciones, puede ser descartable en absolutamente todo, sino porque es una política que marca, digamos, el control de la natalidad marca completamente el rumbo de un país. Y no hay forma de salir de la situación en la que estamos siendo pocos y estando solos, y siendo claramente cada vez más inhumanos. Em, entonces, los animo claramente a formarse más en este tema, a tenerlo en cuenta como lo que es, como un tema transversal a absolutamente todo, que afecta desde la religión hasta no sé, religión, filosofía, biología, derecho, absolutamente todo.